dos mujeres que tienen realmente cargos bastante importantes, ¿no? Dentro de lo que es el Distrito General Alvarado. Una de ellas es consejera escolar. Marita Arduin, la tenemos con nosotros. ¿Cómo estás, Marita? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Cómo estás vos? Muy Gracias bien. por invitarnos. No, gracias a vos por venir. Y, bueno, la concejal Viviana Farías. Hola, María. ¿Cómo estás? Buenas tardes. También que tiene un rol muy, pero muy importante. Aparte es una de las batalladoras. Hoy te nombraban como que sos un tanque trabajando, decía el concejal Viola. En el programa de Pascual. No lo pudimos escuchar en su totalidad a David, aprovechamos para mandarle un saludo al resto de los concejales de Cambiemos, a los consejeros escolares. Estas semanas hemos estado trabajando en conjunto a full, la verdad, visitándonos asiduamente, llamándonos por teléfono permanentemente. La verdad que de a poco, yo digo que es de a poco porque un grupo de trabajo de personas que lo decimos siempre y lo decíamos en la campaña con Fabián, con Saúl, que cada uno tiene su impronta y de pronto amalgamar 3 personas trabajando en el Consejo Escolar y 5 concejales trabajando en el Consejo Deliberante, no es tan fácil. ¿Cómo se dividieron las tareas de pronto? Bueno, consejeros escolares con todo lo que... El Consejo Deliberante, nosotros tenemos, gracias a la comunicación, tenemos un grupo de WhatsApp, entonces cada labor que hace cada uno de nosotros, estamos los 5 y nos comunicamos. Ahora lo vamos a tener que incorporar a Marcos, que es el secretario, porque al final después terminamos, ¿quién le avisa a Marcos que tiene que escribir tal cosa? Entonces digo, incorporémoslo al grupo, porque si no, pobre, lo llenamos de audio, porque por ahí le manda Fabián, le manda Saúl, o le mando yo, y los 3 la misma cosa, o Marita, David, bueno. Así que nos vamos comunicando todo el tiempo, y luego en el transcurso de la mañana siempre tenemos un rato para reunirnos. Ayer nos reunimos a la tarde, a eso de las 6:15, 6:30, nos reunimos en el bloque, y sabés que nos resultó muy positivo reunirnos a esa hora, porque en el transcurso de la mañana, o aunque sea a la 1, a las 2 de la tarde, por ahí la gente pasa, nos ve que estamos y nunca terminamos de hacer alguna cosa. Entonces la reunión de ayer fue muy positiva, porque igual la gente pasaba y nos preguntaba qué estábamos haciendo reunidos en el consejo, y quedamos con Fabián. Y me parece que vamos a tener que tener más reuniones de estas para a veces terminar de amalgamar algún trabajo, algún proyecto. Estamos con muchos proyectos ya terminados y listos para presentar ni bien comiencen las sesiones ordinarias. Que le contamos a la audiencia que el 3 de abril se inaugura el periodo legislativo. Exactamente, ¿no? El día 3 de abril se inaugura el periodo legislativo, así que de los trabajos que cada uno ha tomado y está recorriendo y está haciendo, va a haber bastante material para todas las ordinarias del mes de abril, seguramente, y más también porque hay y va bastante. A faltar tiempo. Sí, nos va a faltar tiempo. Y esta última semana trabajando mucho, por eso digo trabajando coordinadamente con el Consejo Escolar, con toda esta problemática que sabemos que se generó y en la cual el bloque de Cambiemos ha sido muy expuesto, pero nosotros hemos tratado de mantener la calma, dejar que todo el mundo se exprese. Vos verás por las redes sociales que no hemos contestado a comentarios que claramente son comentarios maliciosos. Hemos conversado mucho con nuestros compañeros docentes, tanto Marita, Saúl, yo, Nicolás, por ahí un poco menos, David, los 3 que han incursionado fuerte en el ámbito educativo, Marita, Saúl y yo, David también, hace muchos años que está en el sistema educativo. Hemos estado un poco desmenuzando, y David lo explicó muy bien esta mañana en el programa de Marcelo Pascual, ¿de dónde surge este cambio en el nivel de educación de adultos y en educación secundaria? Yo, si me permitís, Viviana, yo quiero hacer, ya lo dije arrancando el programa el día de hoy, ¿no? Mi total repudio a lo que sufrió el profesor Saúl Trejo justo el día de ayer. Bueno, quiero dejar en claro, porque no... sé que estamos viviendo momentos difíciles, sé que de pronto hay gente que está queriendo
expresar políticamente, mal expresado, ¿no? Porque no es la forma, me parece, la violencia no es la forma de expresar absolutamente nada y menos hablar de política. Quiero dejar en claro que, bueno, repudio totalmente, a pesar de que a veces con Saúl no estamos muy de acuerdo en algunas cuestiones, pero realmente lo que pasó ayer no tiene que pasar. No. O sea, No. Los pensamientos políticos se tienen que debatir sobre una mesa y sobre hechos y no hacia las personas, ¿sí? Así que quiero dejar esto claro para que no haya ningún tipo de comentarios. Mi programa es un programa que se basa en el respeto mutuo. Y además Así que Saúl estuvo ahí acompañando a su escuela, acompañando a sus docentes, a sus compañeros, colegas de esta profesión a la que todos amamos. Y Saúl estuvo ahí, Saúl no se excusó, no dijo no voy a ir, él dio la cara y no quiero creyó pensar por el conveniente. momento que pasó realmente, No, Saúl, Mira, ayer. yo trabajé todo el día de ayer y me enteré a las 11:30 de la noche lo que había pasado Saúl. Yo aclaro que no tengo a veces ni tiempo de escuchar los programas, me entero de los programas, de los comentarios, de todas las cuestiones, me entero tarde. Tampoco me hago eco, o sea, yo siempre me hago cargo de las cosas que son competencia mía y de lo que puedo resolver desde mi lugar, pero no me hago cargo de todo. Y cuando me enteré, me fui a Face, viste, gracias a Dios queda registrado un montón de cuestiones y notas y entrevistas y reportajes que le han hecho a lo largo del día de ayer. Y cuando veo lo publicado, digo, qué lástima, ¿no? Porque de repente no maduramos como sociedad. Entonces salimos a gritar, o se sale a gritar sin conocer, sin tener fundamentos, peleando por un montón de cuestiones que son valederas desde el paradigma que cada uno está parado. Viste que desde donde uno se para, uno tiene la razón. Desde el paradigma que uno toma y se posiciona, tiene una razón. Y pensar que el otro está totalmente equivocado o que por su ideología es una mala persona, me parece que no haber entendido un montón de cuestiones. Para mí, las personas tienen distintas ideologías y pueden ser buenas y malas a pesar de que la ideología coincida con mi ideología. Entonces, yo creo que Saúl ha dado muestras cabales y por ahí hago mal yo en hablar de él, por eso dejé que Viviana se expresara, porque yo lo conozco en otro contexto, ¿no? Pero también lo conozco en un contexto laboral. Nosotros no mezclamos las situaciones y trabajamos cada uno y hemos debatido, inclusive son testigos nuestros compañeros de nuestros debates, de nuestras peleas, en posturas, en tomas de decisiones, porque a la hora de trabajar somos compañeros de trabajo. Y la verdad que me dolió muchísimo porque él pretendía dar una explicación donde él también se solidarizaba con todos sus compañeros en esta incertidumbre que produce todo cambio, ¿no? Y en este temor de la pérdida de la fuente laboral, se confunde la fuente laboral con la calidad educativa, con la inclusión de los adultos, con un montón de cuestiones, y no se hace un análisis constructivo de la situación. Se fragmentan párrafos de discursos de la gobernadora y de distintas personas, que nosotros sabemos que se hace, con una intención de confundir. Entonces lo mejor es a veces escuchar, tomarse el tiempo y escuchar y tratar de entender, ¿no? Que quizás no esté tan errado. Y si considero que está errado, hay miles de maneras de expresar que uno no está de acuerdo sin ser violento y sin agredir, ¿no? Exacto, la violencia no nos conduce a nada. Yo, bueno, David, acá lo tenemos ya conectado y muchas personas más también de distintos colores y tintes políticos. Pero bueno, David dice un cálido saludo para las chicas y el reconocimiento para Vivi por haber aportado la documentación y hecho las consultas a funcionarios que nos permitieron analizar el problema de las escuelas. Bueno, vamos a lo que realmente la gente quiere saber. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es? Porque mira, hay dos puntos que nosotros tenemos que tocar. Por un lado, lo que decía Marita, depende del punto y del paradigma en el que cada uno se para y pretende tener razón, ¿sí? Yo respeto muchísimo a la gente y nos solidarizamos mucho con la gente que realizó el abrazo solidario ayer, tanto en la ciudad de Miramar como en la localidad de Otamendi, y por ahí lo debatíamos en las redes sociales con algunas compañeras de trabajo.
siempre, como decís vos, desde el respeto y siempre desde saber de lo que estamos hablando. Porque yo no puedo entender cómo en el ámbito docente por ahí vos ves que se escriben cosas y vos decís, yo no puedo creer que haya un docente que no conoce lo que dice el estatuto con respecto a la estabilidad de los docentes, ¿no? Durante muchísimos años en nuestro distrito hemos padecido, y lo digo hemos padecido porque siempre que llega marzo y vos no sabés si vas a estar en tus cargos o no vas a estar en tus cargos, porque hoy lo ejemplificaba también David, lo que le pasó con su expareja, que fue pionera en una escuela, y luego una directora de la localidad del distrito de Pueyrredón, que se quería jubilar con una escuela de doble jornada, viene con un servicio provisorio y la desplaza. Terrible. ¿Sí? Terrible. Pero no, han llegado hordas de docentes al distrito de General Alvarado y nos han desplazado. Con puntaje y con servicios todo lo que... provisorios. No, llegan servicios provisorios que son titulares en otros distritos y tienen la posibilidad, porque se mudan a vivir a General Alvarado, a Miramar o a Mar del Sur o a Otamendi, de trasladar sus horas titulares. Y entonces trasladan sus horas titulares y los provisionales en el distrito pierden. ¿Sí? Y nos quedamos sin trabajo. Pero esto, perdón, me queda una aclaración, ¿no? Esto está en un marco, digamos, en un marco de ley, que es el Estatuto Docente, donde ese problema lo tiene no lo tiene Pueyrredón, por Miramar, ejemplo. O sea, todas las localidades que tienen distritos abiertos. Ajá. Hemos peleado para que el distrito de General Alvarado se cierre, porque yo te digo que de hace 7 años a esta parte es impresionante la cantidad de gente de Buenos Aires y de distintas localidades se ha venido de distintas provincias, se ha venido a vivir a Miramar trayendo su cargo docente. Claro. Ojo, que uno dice, esto es de afuera hacia adentro, ¿no? Pero yo, Marita Ardoy, mañana me quiero ir a otro lugar, me voy con mi cargo titular y también menos desplazo. A Capital Federal. Menos a Capital Federal, claro, Ajá. marca la aclaración. Pero es un derecho que tenemos todos. Sí. Todos. Estamos hablando de un derecho que tiene el que viene como yo. Y acá, como dijo bien clarito Viviana, hay un estatuto y no, por más resolución que exista, no puede ir contra el estatuto. Por lo cual, los docentes titulares, ¿sí? no se quedan sin trabajo. La situación de los docentes titulares del bachillerato de adultos en este momento tienen horas cátedras. Se hace la conversión de horas cátedras a módulos. En primer lugar, se van a reubicar en segundo y tercer año del bachillerato de adultos. Sí. Si hay vacantes, ¿no? O sea, si hay cargos provisionales. ¿Y si no hay vacantes? Si no hubiese cargos provisionales, existe otra figura que es la vacante por extensión. O sea, hay un titular, ese titular está de licencia, por lo cual hay un suplente. Se desplaza a ese suplente y se pone un titular. Es titular sobre titular, se llama vacante por extensión, ¿sí? En la docencia. Si se pueden convertir sus horas a módulos, pasan a otros servicios educativos del nivel secundario, donde hay provisional, se coloca un titular y, si no, una vacante por extensión. Eso en primer lugar. Que sí va a haber gente con horas provisionales y suplentes que van a ser desplazados. Eso se llama así en la docencia, que son desplazados. Y luego tomarán horas en las asambleas, como se va todos los días a tomar horas. Y esa situación está expresada en el estatuto docente. Hay que aclarar ahí que los cargos provisionales y suplentes no tienen estabilidad laboral. En la docencia. O sea, en la docencia, claro, en la docencia no hay una estabilidad laboral salvo la del titular. Que bien. También el titular, en un supuesto caso de fusión de cursos, que es lo más común que suele ocurrir porque se pierde matrícula o porque se achica la escuela o por lo que fuere, se fusionan cursos. Ese docente, si no puede insertarse laboralmente dentro de su distrito, tiene la posibilidad de elegir un distrito cercano y si no cuadra, queda en disponibilidad 1 año. O sea que ese íntegro de haberes. O sea que esto que está pasando, los docentes que quedan del bachillerato de adultos, está contemplado, lo deberían saber. Está contemplado en el estatuto, ¿sí? Sí,
volvemos a insistir en esto, los docentes que tienen su situación de revista, provisionales y suplentes, no tienen estabilidad en los cargos, y eso lo sabemos todos siempre. Yo quería aclararte antes, cuando Marita decía que se pide reiteradamente en los gremios cerrar el distrito. ¿Qué quiere decir? Que que haya un cupo de docentes titulares que pueden venir con servicios provisorios, porque si no, de a poco nos vamos quedando sin trabajo, y además todos los años se hacen las asambleas de titularizaciones y bueno, se va reduciendo el campo laboral. No quiero pensar que no les queda campo laboral a los que recién arrancan. Y está complicado. Está complicado. Y en su momento se le había dado al senador Patricio Hogan, y él iba a elaborar un proyecto desde la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, solicitando que el distrito de Miramar se cerrara como es General Pueyrredón. ¿Sí? Por ejemplo, Pueyrredón tiene un cupo. Viene ese cupo de servicios provisorios y no hay más. Pero eso es lo lógico. Pero pues siguen para acá. Claro. Entonces, bueno, siguen para acá. Por un lado, la situación de los docentes. Aclarada esa situación, vamos a la situación de los alumnos. Y acá nosotros en el bloque todos coincidimos en lo mismo. ¿Qué objetamos nosotros desde el espacio Cambiemos? Porque tenemos un espacio que nos permite objetar cosas, y como lo dijo David, conversando con funcionarios a nivel provincial, coincidíamos en varias cosas. Coincidíamos en la forma. ¿Cuándo tendría que haberse anunciado que este año se iba a cambiar la modalidad, como lo establece la ley desde el año 2006, la ley nacional, y desde el año 2007 la ley provincial? En diciembre. Entonces, en diciembre tendría que haberse realizado las reuniones correspondientes. ¿Y por qué no se hizo? Ahí objetamos nosotros lo mismo. Y hoy se lo aclaraba en una conversación por las redes sociales a Silvia Facio. Le decía, nosotros también objetamos la forma, ¿sí? Objetamos la forma en que se hizo, que tendría que haberse hecho en diciembre, y que hoy, que en el mes de marzo, tendrían que haber estado disponibles el CENS, que es la rama que se ocupa del bachillerato de adultos, de la educación de adultos, y tendrían que haber estado ya conformados los cursos acelerados. ¿Pero existen los CENS acá? No. Existía uno en Mechongué, y dependía de General Pueyrredón. Nosotros tenemos una versión de que el CENS va a estar funcionando en el distrito de General Varado, pero no podemos dar una certeza todavía de ello. Tenemos solo una versión casi oficial, pero no oficial del todo. Y hay que manejarse con mucho cuidado con ese tema. Y tendrían que haber estado los cursos aceleradores. ¿Cuál es el objetivo? Lo que dice la ley 2006 y 2007, ley nacional, ley provincial, y lo que dice después el Consejo Federal de Educación en una resolución del año 2010, que los adultos no pueden compartir con los menores la misma institución educativa, por una cuestión de menores. Hablamos de menores, hablamos de 18 años. De 18 años. O sea, ya mayores. Están contemplados dentro de lo que es la educación secundaria, pero están contemplados dentro del nivel de educación secundaria. Mayores de 18 años están contemplados en la educación de adultos, ¿sí? Tal vez, desde los gremios, deberíamos trabajar todos en conjunto para modificar eso, ya que se modificó en su momento la edad en la que un joven podía votar, ¿sí? Entonces, hasta hoy lo que nosotros tenemos es una ley que marca que hay una educación secundaria, un nivel con sus diferentes modalidades, agraria, técnica y demás, conformada por un ciclo básico de primero, segundo y tercer año y un ciclo superior orientado de cuarto, quinto y sexto. Y hay una educación para adultos a partir de los 18 años. Y la educación de adultos debe estar regida por el CENS, no por educación secundaria. Y eso es lo que está pasando en el bachillerato, en todos los bachilleratos de la provincia de Buenos Aires. Están manejados por la rama secundaria y tienen que estar manejados por la rama adultos. Porque fíjate que en el turno mañana, en el turno vespertino, hay módulos, en el turno noche hay horas cátedras. Eso quiere decir que hay una diferencia de nivel. Aclarado eso, que es lo que dice la ley
recuerdo, ley sancionada en 2006 por el expresidente Néstor Carlos Kirchner y el 2007 en la provincia de Buenos Aires, refrendado en 2010 por una resolución del Consejo Federal de Educación, que hoy contaba David cómo se conforma, con el ministro de Educación de Nación y representantes de todas las provincias, todos pertenecientes casi al mismo partido político. Por un lado eso, ¿sí? Y el bloque de Cambiemos, a través de un comunicado que hoy se subió a las redes, expresó, ¿sí?, que objeta la forma, ¿sí? Y después hubo otra... Porque muchos preguntaron, Vivi, en cuanto a si por qué solamente había firmado Saúl y no ustedes. Ahí voy a aclarar eso, porque yo viste que no salgo sin toda mi documentación. Espero no haberme olvidado esa parte. Déjenme leer un par de mensajes que tengo, ¿sí? Le mandamos un saludo a Gabriel Jesús Vélez Sánchez, nuestro colega de la mañana de Olazábal, que pregunta, sí, ¿desplazados o sea, desocupados? Cuando te referías a que a los docentes... A nosotros se nos dice cuando nos llaman porque vino un servicio provisorio o porque se fusionó un curso y quedamos sin trabajo, nos dice quedan desplazados. Bien. ¿Sí? Nosotros usamos la misma terminología. Y Gabriel también pero dice... esto, perdón María, sí, esto no es algo que sucede ahora. No. Esto es histórico desde que el sistema educativo está. Desde Bien. Que está el estatuto del docente y reglamentado por estatuto docente, que cuando una persona titular se va a otra localidad desplaza a un provisional o a un suplente según la vacante que se libere. Esto es así de toda la vida. O sea, yo digo esto, aclarar esto, para que no se piense que en este gobierno político o en esta ideología política empiezan a suceder estas cosas. Esto sucedió siempre. Nosotros tuvimos un anexo de Parque Bristol que en su momento también cerró, sí. Y quedaron muchísimos. Los docentes titulares fueron reubicados luego y los docentes provisionales y suplentes quedaron desplazados. ¿Y los alumnos? Y los alumnos, muchos fueron derivados a otros establecimientos educativos y nunca fueron. ¿Sí? Yo te digo, María, a lo largo de toda la historia de hace 12 años atrás, nosotros hemos vivido transiciones de cambio bastante importantes. Y si vos te acordás, hubo una época donde la primaria pasó a ser educación general básica, que tenía educación general básica 1, sí, educación general básica 2 y educación general básica 3, que pertenecía a primaria. Se les quitó al nivel secundario 3 años. No, 2, porque era hasta séptimo. Entonces, séptimo, octavo y noveno pertenecía a primaria. Después de 3 años, 4, cambió, y ese séptimo, octavo y noveno, porque el problema que se presentaba era que el nene de noveno era muy grande para relacionarse con un nene de primero, pasó a ser primer año del ciclo básico de secundaria. Sí. En ese interín, en ese momento de transición, hubo un grupo de noveno año que no terminó la primaria, es decir, inició como primaria y finalizó como secundaria. No tiene su certificado de primaria. En ese momento de transición, estamos hablando que a lo largo de la historia cercana, la educación, si se quiere, sí, sucedieron cosas troncales. Y esos cambios, que no eran más que cambios de lugar, porque no tenían nada que ver, o sea, no es que modificaba la matrícula, sino era quien, digamos, daba la terminalidad del nivel. En esos momentos los contenidos no variaban, los chicos estaban o en primaria o en secundaria. Ni los padres sabían en qué estaban, no, era terrible. Y en ese momento, algo que me toca muy de cerca, se nos permitió a los docentes de primaria, y hubo momentos de muchísima tensión en el sistema educativo, porque se nos permitió a los docentes del nivel primario hacer un curso en la Universidad de Mar del Plata y podíamos hacer la reconversión en lengua, matemática, ciencias naturales y ciencias sociales. Hubo docentes que hicieron las 4 reconversiones, por lo cual docentes de nivel primario recibidas con el título de profesoras de nivel primario o maestras especializadas en nivel primario, se nos permitió
y lo digo porque yo soy una de ellas, luego comencé mi carrera de letras que no terminé, hice un año acá, después hice un año en la Universidad de Mar del Plata, lo cual después me posibilitó también seguir trabajando en el nivel secundario, ser secretaria, ser directiva, como muchos docentes. Hubo momentos de muchísima tensión, porque los profesores decían, ¿por qué estas maestras reconvertidas vienen a dar clases al nivel secundario? Porque cuando séptimo, octavo y noveno pertenecía al nivel primario, en realidad octavo y noveno, se le posibilitó a las maestras que pudiéramos hacer ese pasaje y dar clases a octavo y noveno. Y luego esos alumnos fueron pasados al nivel secundario y muchos ya éramos titulares y nos pasaron al nivel secundario al ciclo básico, primero, segundo y tercero. Hubo momentos de fricción terribles entre los propios docentes, reconociendo que los profesores decían, una maestra está dando clases en secundario, ¿y qué hace? Primariza la educación, porque trata a los alumnos como si los tuviera en primaria y están en secundaria. Vamos a hacer un parate ahí porque quiero leerles los mensajes que nos están llegando. Dice Estela María Lombardi, defender lo indefendible, quiero mucho a Marita, pero qué triste este accionar del gobierno provincial, hablar de que hay versiones en marzo como mínimo es desprolijo, lamentable. Gabriel nos dice, en el bachiller nocturno Otamendi se quedaron sin cursar 30 alumnos, todos mayores de 18, lo dijo el director anoche. Y Gabriel nos vuelve a decir, en el cambio de secundaria a eje B, después a secundaria nunca se dejó de cursar. No dijimos que se dejó de cursar, dijimos que hubo una franja que lo que nosotros estamos en la transición. Claro, lo que nosotros queremos marcar es que en la educación siempre hubieron cambios. Yo no defiendo lo indefendible, yo defiendo lo que considero que corresponde para mí. Y con todo respeto a la persona que piensa así, ¿no? Y que sienta lástima por mí, bueno, yo le digo que no sienta lástima por mí, porque yo no siento lástima por él porque considero que él tiene un pensamiento, una formación que le permite posicionarse donde está y sentir que lo que considera él es correcto. El tiempo nos dirá si es verdad o no, como muchas de las cosas que hemos vivido nosotros, los seres humanos y los argentinos sobre todo, ¿no? Pero yo quiero aclarar que en esta lucha, en esta disputa que está más allá de la cuestión legal, del marco legal, de si se queda sin trabajo, porque acá nadie habla de la calidad educativa que recibe el chico, ¿eh? Acá estamos hablando de la fuente laboral. Entonces ahí se están dando dos discusiones. Una es la fuente laboral, que es la educación, que genera la educación, y otra es la calidad educativa que merecen los chicos. Bueno, a eso quiero ir, porque cuando te interrumpí, Viviana, vos ibas a empezar a comentar, bueno, ¿cuál era el cambio? ¿Qué opción tienen los de bachillerato de adultos? El CENS, ¿sí? O los fines. ¿Está? Los adultos tienen como opción los planes fines. Otro gran tema, porque nosotros en lo personal, cuando se implementó el plan fines, no estuve muy a favor del fines, ¿sí? ¿Por qué? Porque me parecía que no se iban a implementar. ¿Por qué? Porque vos de pronto tenías, y que lo charlábamos el otro día también con Saúl y con Marita, cuando se abren los planes fines, se resintió muchísimo la matrícula del bachillerato de adultos. Hasta en un momento se pensó que se iban a cerrar algunos cursos porque tenía la opción de cursar algunas comisiones 3 veces por semana y no de ir todos los días al bachillerato de adultos. Pero ahora lo que se ofrece también es un poco eso, ¿no? A ver, pero yo te voy a decir algo. Entonces, cuando se implementa el fines, hubo algunos que dijimos, no estamos de acuerdo con el fines. Lo dijimos, lo expresamos, ¿sí? Pero hubo muchísimos docentes que fue para ellos una salida laboral, el fines. Entonces, bueno, bienvenido sea. Más allá, si nos poníamos a discutir o no de la calidad educativa. En el mientras tanto, me posibilitó tomar trabajo y paliar una situación económica. Y ahora, cuando se dice que los adultos van a ir a terminar su escuela hasta que esté el CENS, que es el órgano que debe manejar la educación de adultos, van a tener la posibilidad de incorporarse. Se van a abrir más comisiones de fines en los horarios que se solicite y en los lugares donde se solicite, y acá está una gran labor que va a tener que realizar, que ya está realizando el área de distrital, ¿no? Donde está la inspectora jefe distrital y la inspectora de secundario en este caso,
Bueno, ahí va a ser la gran labor, porque desde La Plata es a donde van a pedir ese relevamiento. ¿Cuántos alumnos había anotado? ¿Cuántas comisiones se necesitan? Si existe la necesidad del CENS. Bien, ahí va a ser una gran concentración de información. Y ahora que se van a ir, que se les dice que tienen la opción de cursar en los fines, ahora los fines son malos. No, pero aparte ¿Sí? quiero aclarar algo. La distinta opinión en un momento y en otro. Ahora Bien. quiero aclarar algo también con respecto a eso, ¿no? Los fines han crecido un montón. Muchísimo. En este tiempo se han inscrito un montón de chicos en los fines, porque también el fines se va a reacomodar. Porque, seamos honestos, los chicos iban a la secundaria, repetían 3 o 4 años, esperaban un tiempo más y se pasaban a la nocturna. Y si no les gustaba, terminaban en el COA, en el fines, yendo 2 o 3 veces por día y recibiendo el mismo título con las mismas condiciones, y que eso no lo discuto, que el alumno que se esforzaba a lo largo del año. Entonces, nosotros tenemos que también dejar un poquito, ¿no?, de lado y analizar qué queremos para nuestros jóvenes, qué queremos para nuestros hijos. Porque nosotros lo hablamos como si esto no le afectara a nuestros hijos. Cada uno opina y siente y sabe que su hijo está en la secundaria, que termina en tiempo y forma, y si no lo obligamos, lo presionamos, el chico termina de alguna manera. Y si no, termina, ¿dónde? Porque eso sí lo viví de cerca, desesperadamente que entre en la nocturna, porque de alguna manera tiene que terminar, ¿no? Entonces, de repente eso se tornó como una salida facilitadora para que el chico obtenga solamente su título secundario, como llegue, no importa, cómo llegue, tiene su título secundario, ¿no? Y estamos hablando de dar calidad educativa, de a la persona enseñarle que tiene que valorarse más y exigir calidad educativa. Ahora, la calidad educativa, porque acá nos preguntan, ¿no? ¿Les parece que las modalidades aceleradas es mejorar la calidad educativa? Yo Cuando creo hablamos que, mira, no sé en qué consiste, porque estamos hablando, hipotetizando, porque nadie tiene ni siquiera los contenidos que se trabajarán en la modalidad aceleradora, que si en esa modalidad aceleradora el chico va todos los días en un horario determinado, donde comparte con sus compañeros y con los docentes, donde tiene el compromiso de realizar actividades y presentarlas, donde tiene que estudiar para rendir y dar cuenta de los aprendizajes adquiridos, si eso se logra, es mejor que lo que se está haciendo. Ahora, todas estas cuestiones, vos decís, Marita, no tenemos todavía ni idea de cómo va a ser, ¿no? O sea, bueno, no tienen los eso es contenidos. lo que decíamos objetábamos. la forma. Claro. En la charla, en el inicio de la charla, te decíamos, nosotros también objetamos la forma, Ajá. ¿sí? La forma. ¿Cuándo debería haberse realizado? En diciembre. Noviembre, diciembre, ir preparando, dando la información correcta, y al mes de marzo, tener listo las opciones para los alumnos que hoy están inscritos en el primer año, ¿sí? Eso. Ustedes como bloque oficialista, Lo oficialista expresamos. digo que son afines al gobierno nacional, ¿no? ¿Cuál es la posición que tienen, no? Esa, en cuanto esa, nosotros esa, hicimos una pero han publicación. evaluado, hicieron una comunicación. Sí, la publicamos hoy desde el muro de Cambiemos, la compartió Fabián, la me llegó. todos, Sí, sí, sí. hicimos, porque ese escrito tiene 2 motivos. Uno, aclarar un poco sobre el proyecto que se presentó en el Consejo Deliberante, ¿sí? El cual Saúl firmó en el día de ayer, ¿sí? No lo traje acá, pero bueno, lo sé. En el día, ayer a la mañana, la presidenta del Consejo Deliberante acerca un expediente, porque toda acta acuerdo tiene detrás un expediente. Sí. La gente en Facebook tuvo la información recortada, tuvo solamente el acta acuerdo. No tuvo el proyecto de resolución presentado por Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria y PJ. Bueno, sí, lo publicaron ellos. No a través de las redes sociales. No lo vi el proyecto. Bien, el proyecto de resolución presentado por el bloque de Unidad Ciudadana tiene como fundamento solamente el artículo 5, solamente el artículo 5 de la Ley Provincial 13.688 del 2007. La Ley Provincial de Educación
tiene exactamente, si mal no recuerdo, 192 artículos. A ver, si mal no recuerdo. 192, sí, 192 artículos. Lo tengo así porque es material de estudio, entonces lo tengo encuadernadito. Dios mío, ¿no? me muero con todos los papelitos que llevan y traen. Pero nosotros, tanto Saúl, Marita, nos hemos presentado para las pruebas de selección y demás para cargo jerárquico, y esto lo tenemos que saber como el Padre Nuestro. Tenemos que saber como el Padre Nuestro el estatuto. Quizás lo aprendemos a veces por un porrazo. Yo recuerdo hace muchos años, y lo he comentado, estuvimos trabajando en una escuela primaria que por un problema con el directivo se realizó un sumario administrativo. Y cuando llegó de Mar del Plata la inspectora sumariante, nos empezó a leer artículos del estatuto. Y nosotros, maestras y demás, le dijimos, la verdad que no tenemos ni idea, casi se muere la inspectora sumariante. Y nos dijo, así como el médico tiene colgado en la pared su título de médico, ustedes deben tener el estatuto. A partir de eso, la letra con sangre enter es que la lectura del estatuto es permanente. Es el libro de la mesa de luz. Exactamente. Así como la ley nacional, la ley provincial, el régimen académico para cada una de las ramas de la educación y el reglamento general de escuelas públicas. Ahí está todo lo que querramos saber. A partir de ahí, debatimos todo lo que querramos. El capítulo 5 está dentro de principios, derechos y garantías de la ley 13.688. Pero luego, más adelante, si nosotros seguimos con la ley, y lo mismo en la ley nacional, ¿sí? Yo digo la provincial porque es en lo que se centra el proyecto de resolución. Tenemos el capítulo 5 que dice educación secundaria. Y acá establece cómo debe ser la educación secundaria. Y después dice educación superior, educación técnico-profesional y demás. Y en otro capítulo, que es el capítulo 10, dice educación permanente de jóvenes, adultos, adultos mayores y formación profesional. Esa rama tiene que funcionar junta. Nivel secundario tiene que funcionar separado. Bien, ahí está todo. Se refrenda, pero el proyecto de resolución del bloque que ya Unidad nombramos Ciudadana hace todo un proyecto solo con el artículo 5. Entonces, y el acta acuerdo dice algo que es ilógico y que yo no sé si se ha dado alguna vez dentro de algún consejo deliberante. Yo estuve consultando y se ha dado en casos, y que después te los voy a nombrar porque los tengo los ejemplos acá en mi celular. El acta acuerdo dice, los abajo firmantes, miembros de los distintos bloques del consejo deliberante, se comprometen a aprobar el proyecto de resolución. Yo no me puedo comprometer a aprobar un proyecto sin debatirlo, porque la función del Consejo Deliberante es debatir, fundamentar. Hoy David Viola habló sobre ese tema en el programa de Marcelo, ¿no? Entonces, si tenemos una sesión, las sesiones son para debatir los proyectos. Y tal vez, luego del debate, se reformule ese proyecto de resolución, se agregue el resto de los artículos que creemos conveniente agregar o no al articulado del proyecto de resolución y salga algo positivo donde también decimos que no estamos de acuerdo con la forma de la implementación. Nos dieron esa posibilidad, nos obligaban a aprobar algo recortado, con una realidad recortada. Yo quiero aclarar algo porque es importante lo que dijo Viviana sobre cómo está fundamentado el acuerdo, ¿no? Si yo tomo la primera parte de la ley, da una fundamentación que es inherente a todos los otros capítulos que la suceden. Es decir, en el capítulo 1 tengo una fundamentación general. Si Viviana lee el artículo 5, donde ellos se apoyaron, ese artículo 5 es transversal a secundaria, es transversal a primaria, es transversal a inicial, es transversal a la otra modalidad que nombró Viviana, que leyó, que es larga y por eso no me la acuerdo, está, donde incluye a formación profesional, adultos y demás. El capítulo 5 es para todos. El artículo 5. El artículo 5 es para todos, no es solo para adultos. El artículo 5 dice lo siguiente, léelo por favor. La provincia, a través de la Dirección General de Cultura y Educación,
tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer, garantizar y supervisar una educación integral, inclusiva, permanente y de calidad para todos sus habitantes, garantizando la igualdad, gratuidad y la justicia social en el ejercicio de este derecho, con la participación del conjunto de la comunidad educativa. Y esto se repite en la ley nacional. Dice, el Estado nacional tiene obligación, ¿sí? Y es transversal a todas las modalidades. En modalidad secundaria debe garantizar esto. En modalidad primaria debe garantizar esto. No se puede apartar de eso. En modalidad educación permanente de jóvenes, adultos mayores y formación profesional, debe contemplar este capítulo 5 también. O sea, por lo tanto, no es que el capítulo 5 hace referencia solo a una parte del sistema educativo. Ahora, señoras, ¿cómo queda todo esto? Bueno, ahí va la explicación de por qué, ayer, cuando nos dejan el acta acuerdo, a cada rato venían a preguntar a ver si la habíamos firmado, para sacar la fotito y publicarla. Sí, un hecho solo político y que la verdad, a los que estamos en la educación, daña un poco también todo lo que se tendría que debatir sobre este tema, ¿sí? Entonces, era el hecho de que se firmara o no, cambiemos ese acta acuerdo, donde nos obligan a aprobar un proyecto de resolución. Nunca visto en el Consejo Deliberante, porque si yo te traigo copias de las actas acuerdos que hemos hecho, que además... ¿Modifica algo este proyecto? No, las actas acuerdos no tienen ningún tipo de valor institucional, jurídico. Es lo mismo que si yo dijera, sí, Sabina, acordamos tratarlo. Pero después cuando yo me siento en la banca, debato y digo, no, ahora me arrepentí de firmarlo. ¿Está? Entonces, no pueden obligar a tratar. Entonces dijimos, si hubiese dicho, se comprometen a tratar en las próximas sesiones ordinarias el proyecto, sí, nos comprometemos a tratar y lo firmamos. Pero decía, se comprometen a aprobar. Yo no puedo aprobar un proyecto que está incompleto. Entonces, si le agregamos... Y sin debate. Pero es lo fundamental. Si para eso hubiesen hecho un decreto número, y la verdad que a mí no me gusta escuchar esa palabra, no me gusta un decreto donde nos imponen algo, ¿sí? Y porque esta discusión se va a generar en su momento, en la ley nacional, viste que hace poco se hablaba acá de que la formación profesional iba a pasar a Economía, al Ministerio de Economía o al área de Economía y demás. Educación permanente de jóvenes y adultos, Ley Nacional, capítulo 9, dice en el artículo 47, los programas y acciones de educación para jóvenes y adultos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y de las distintas jurisdicciones se articularán con acciones de otros ministerios, particularmente los de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos. Viste que se decía, formación profesional va a pasar al área de trabajo. Sí. Está expresado en la Ley Nacional, sancionada en 2006 por el presidente Néstor Carlos. O sea que hace muchísimos años. Yo creo que eso habría que hacer fotocopia y darle a más de uno para que se instruya y interiorice. María, que muchas de estas cuestiones no se aplicaron. Sí. Nosotros estuvimos por años con diseños curriculares, con normativas, con leyes que nunca se aplicaron. Nunca se aplicaron. Entonces, cuando las querés aplicar, salta como que son inconstitucionales y no lo son. O como que son nuevas. O que son nuevas, no son. ¿Viste cuando la gente te dice, porque el nuevo diseño curricular tiene 12 años el diseño curricular? Por decirte una cuestión, ¿no? Acá Gabriel nos dice, más allá de todo, felicitar a ambas por hablar y explicar. Sinceramente, no se ve la misma actitud aquí en La Plata. Bueno, gracias. Hablamos de Gabriel Jesús Vélez Sánchez, de la mañana de la Sábal. Me pareció un poco prudente. Bueno, ayer Saúl nos comunica que él va a salir en un medio radial. Bueno, lo estuvimos escuchando. Respetamos que él firmó y nos parece bárbaro y estuvimos apoyando en lo que él hizo. Y tampoco nos parecía que ayer estaban dadas las condiciones para salir a informar, porque lo que nosotros estamos haciendo hoy, estamos informando y diciendo que si vamos a presentar un proyecto para manifestar a las autoridades educativas que estamos disconformes en la implementación,
nos sentamos en el Consejo Deliberante, leemos las leyes, leemos las resoluciones, leemos el estatuto docente, la normativa, y ahí estamos en condiciones de arrancar la discusión. Y en la forma. Como debe Y ser, lo dijimos en el lugar nosotros, que corresponde. pero por eso yo no puedo firmar un acta acuerdo donde a mí me obligan o nos obligan a los concejales de Cambiemos solamente por una foto para subir a las redes sociales y generar mayor malestar y mayor división entre nosotros. Nosotros nos conocemos todos en el ámbito educativo. Todos nos conocemos, absolutamente todos. ¿Cuál es el objetivo de dividir? ¿Divide y reinarás? Hemos visto un bloque que está muy encarnizado en esta problemática, que no lo está en otra, que nos hace daño, nos lastima y también habla de las condiciones de trabajo, de la pérdida de adquisición y digo de los empleados municipales. Un municipio que nunca se adhirió a la ley de paritaria municipal, porque eso que llaman paritaria, que es un acuerdo entre el secretario del gremio y algunos representantes con el intendente, no es una paritaria. Yo tengo acá, la traje hoy porque nosotros terminamos un proyecto donde le solicitamos al Ejecutivo se adhiera, y este es un proyecto que es muy abarcativo y que transcurre en el tiempo, porque le proponemos conformar una mesa de diálogo donde estén sentados representantes del municipio, representantes de los distintos bloques, representantes del gremio de los empleados municipales, y tratemos todos los puntos que trae, incluido la ley de paritaria de los empleados municipales. Condiciones laborales, la provisión de su equipamiento de trabajo, cuánto tiempo pueden permanecer contratados, cuánto pasan a planta funcional, presentismo, desfavorabilidad, trabajo insalubre. Bueno, cuánta tela para cortar donde ahí. Nosotros podamos poner sobre la mesa la ordenanza de escalafón y decir, bueno, ¿cómo empezamos a trabajar para que las categorías más bajas empiecen a subir un poquitito y equiparar las más altas? ¿Cómo nos ponemos a trabajar en y para eso vamos a necesitar el asesoramiento del área pertinente del municipio? Por eso decimos que es una mesa de diálogo donde vamos a tirar, como ahora, toda la documentación sobre la mesa, todos nos vamos a instruir y entonces todos vamos a salir, dejar de salir y decir, sí, porque vamos a proponer que se mejore el sueldo del empleado municipal. ¿Cómo? Sí, porque vamos a proponer, ¿cómo? ¿Sabés dónde está el cómo? Cuando alcancemos la adultez, como en este tema, de sentarnos todos los involucrados con toda la información y para la confección del presupuesto 2019, el intendente tenga una herramienta, un documento válido para incorporar en el presupuesto 2019 en la ordenanza de escalafón, que hace varios años que no baja con el presupuesto. Señoras, no tengo más tiempo. Yo, la verdad que me quedan un montón de temas porque quería que Marita nos cuente cómo va el tema nos queda. Las voy a invitar para que cierre semana conmigo, sí, el viernes. Sí. El viernes están de vuelta y por ahí suman a alguien más para poder ir avanzando. No vamos a volver a hablar de esto porque ya lo hablamos y queda grabado, por supuesto, en tiempo real. Nos están escuchando a través de Facebook. Pero quiero hablar del tema de los documentos, que viene el camión para hacer los documentos, que contalo así cortito. Cortito. El sábado y domingo, a partir de las 17 horas en la localidad de Otamendi, va a estar la camioneta del RENAPER, que es donde se pueden realizar trámites de DNI y pasaporte. Yo te voy a enviar después. Dale, mandame la información. Que necesitan y los costos de la tramitación de esa documentación. Van a estar el sábado, y arreglaron el horario allá con la gente de Otamendi, sábado y domingo en la localidad de Otamendi para hacer estos trámites de DNI y pasaporte, ¿sí? Te lo voy a mandar para que le des. Dale, así le damos difusión, pero el viernes las espero. Sí, no importa que las tengamos 2 veces en la semana, pero hay mucha información que quiero compartir con la audiencia y que, Marita, vos. pedir 2 segunditos nada más, porque ya se vienen los chicos, ya se viene acelerando. Que calmemos, que conversemos, que seamos adultos,
porque los adolescentes leen las redes sociales y la verdad que no estamos dando los adultos Los un mejores buen ejemplo, ejemplos. los ejemplos que tenemos que dar, porque eso también es educación. Y cortemos con la violencia, porque aparte, Exactamente. yo digo, ¿no? Exactamente. Docentes, demos el ejemplo, den el ejemplo, porque después hay que entrar al aula, ¿sí? Exactamente. Y Sí. las redes sociales viralizan todo, y tus alumnos te están mirando. Exactamente. ¿Mm? Sí. Marita, muchas gracias. Gracias a vos, Viviana, María. un placer recibirlas. El viernes nos encontramos de vuelta. Nosotros nos vamos, ya se viene acelerando. 21